Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues voy a hacer otra meditación sobre el pecado que San Ignacio llama la repetición de los pecados, ¿no? Y bueno, pues tiene su importancia, ¿no? Las repeticiones que pone San Ignacio varias veces, volver sobre lo que ya se ha meditado para que se grabe mejor en el corazón, ¿no? Porque él mismo dice, no el mucho saber harta y satisface al hombre, sino el gustar las cosas de Dios internamente, ¿no? Por eso no se trata de acumular ideas, en este caso sobre el pecado, que es esta meditación, esta repetición, ni tampoco citas de santos y de papas y esquemas teológicos, sino de saborear bien lo que significa para ponerlo en práctica, ¿no? Quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después buscar y hallar la voluntad de Dios. San Ignacio pues tiene este método y me parece muy práctico, ¿no? El hecho de repeticiones para que se asimile, se conozca, se profundice pues un poco más, aunque sea de la misma materia, ¿no? Aunque sea de la misma materia del que se hace. Dice en el punto 61, proponiendo, dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora y proponiendo enmienda con su gracia para adelante, llevarlo mejor, ¿no? Es decir, con la cuestión del pecado, pues tiene que ser para mejorar, ¿no? Tiene que ser para llevar mejor la vida. Tiene que ser pues para que agrademos a Dios, ¿no? Es el fin principal y el más grande, el que nos llevará toda la vida, ¿no? Los santos nos dan ejemplo que han estado toda la vida luchando contra el pecado, es esa batalla, esa lucha continua, pero Dios está con aquellos que luchan, ¿no? Y que quieren vencerlo. Bueno, pues para seguir sobre este tema del pecado, esta repetición, es bueno, pues, para evitar el pecado en nuestra vida, pues pensar, por ejemplo, cuáles fueron los pecados que llevaron a Jesús a la cruz. Porque podemos haber perdido el sentido del pecado, ¿no? Como ofensa a Dios, ya nada es pecado y si de verdad lo miramos bien, pues Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Y no hay que pensar en pecados grandes, ni en los peores hombres cargados de odio, los que llevaron a Jesús a la cruz, ¿no? No fueron grandes pecados, bastaron unos pocos pecados que la mayoría pues cometemos a diario sin darle mucha importancia, ¿no? Y esos son los pecados que pusieron a Jesús en la cruz. Es verdad que es el cúmulo de todos los pecados de todos los hombres, ¿no? Pero en concreto estos pecados que no parecen tan grandes son los que aquella tarde del Viernes Santo lo pusieron en la cruz. Uno de ellos, la envidia de unos pocos, ¿no? Este pecado estaba muy arraigado en los corazones de los fariseos, le tenían envidia a Jesús porque curaba, porque le seguían, porque, bueno, pues la envidia es muy mala, ¿no? La envidia es la tristeza por el bien ajeno y entonces los fariseos, los sumos sacerdotes empezaron a sentir esa envidia. Bueno, y es uno de los pecados que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? La envidia. Y nosotros pues padecemos de este mal, ¿no? Aunque no lo expresemos, pues muchas veces sentimos tristeza por el bien de los demás, que eso es la envidia, ¿no? Bueno, pues es un pecado de diario, diríamos, que cometemos con mucha facilidad, que no le damos quizás importancia. Bueno, pues este es uno de los pecados que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? La debilidad de unos pocos, ¿no? Eran demasiado débiles aquellos que tenían que hacer justicia. Pilato se lavó las manos, ¿no? No se atrevió a quitarle la condena, sino a ponérsela porque, bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿A quién queréis que salvemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Pues por debilidad, porque tenía que haber dicho el inocente es este, lo sé yo bien, ¿no? El otro tenía delitos hasta de sangre, Barrabás. Bueno, pues esa debilidad, ¿no? Que me da un poco lo mismo lo que diga la mayoría, lo que en definitiva ofenda a menos y disguste a menos. Bueno, pues es otro de los pecados que también nosotros cometemos, ¿no? A veces por debilidad, pues somos capaces de condenar al inocente y de salvar al culpable, ¿no?
Bueno, pues es otro de los pecados que llevó a Jesús a la cruz, esa debilidad de unos pocos, ¿no? Otro pecado fue la cobardía de aquellos que le tenían que haber defendido. Los apóstoles, que sepamos, estaba el apóstol Juan, con la Virgen allí junto a la cruz, que de no haber estado con la Virgen a lo mejor tampoco hubiera estado, ¿no? El resto, pues o no estaban o estaban escondidos, ¿no? Por miedo. Y no pudieron elegir allí a Jesús en lugar de a Barrabás, no estaban sus voces allí dando votos, diríamos. Aquellos otros ciegos, paralíticos, aquellos mudos, aquellos que habían sido curados, pues o no lo defendieron o no estaban por allá, ¿no? Quiere decir que o por cobardía se callaron, los romanos pues eran muy peligrosos, lógicamente, y entonces la cobardía le llevó a eso, ¿no? Bueno, pues es un pecado que también nos sucede a nosotros. A lo mejor están hablando mal de Jesús o mal de la Iglesia y por cobardía pues no lo defendemos, ¿no? Lo dejamos pasar con cierta facilidad y no nos parece que sea tan grave. Bueno, pues he salvado el pellejo, por lo menos. Bueno, pues es uno de los pecados que también llevó a Jesús a la cruz. Y la indiferencia de aquella mayoría, ¿no? Allí había 3 condenados, 3 crucificados, y la indiferencia pues les llevó a que no les afectaba a ellos directamente. Bueno, pues puede pasar, ¿no? En la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida seglar, ¿no? Si no me afecta a mí, pues voy saliendo del paso y ya está, ¿no? En definitiva, indiferencia, que está mal el mundo, que está mal la iglesia, que tal, si no me afecta a mí directamente, pues entonces, bueno, la indiferencia, diríamos que es otro de los pecados, pues que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? Lo tenemos que ver desde esta manera, desde este punto de vista, ¿no? Porque es que si no, sí que es verdad que nos parece que los pecados que crucificaron a Jesús, que son los más monstruosos, sí que es verdad que era el cúmulo de todos los pecados, pero al final acabaron siendo estos pequeños pecados los que le llevaron a morir aquella tarde del Viernes Santo, ¿no? Por eso hay que tomárselo en serio, por eso está bien que San Ignacio insista en una repetición en estas meditaciones del pecado para acentuar un poco más, ¿no? Para hacer caer en la cuenta pues un poco más. San José María Escrivá de Balaguer decía que mucho duele al Señor la inconsistencia de tantos que no se esfuerzan en evitar los pecados veniales deliberados. Es lo normal, piensan, y se justifican. Como digo, estos no eran pecados tan grandes, ¿no? Porque en estos tropiezos caemos todos. Bueno, pues lo hacen todos, pues nosotros también, ¿no? Y añade, óyeme bien, también la mayoría de aquella chusma que condenó a Cristo y le dio muerte empezó solo por gritar como los otros, por acudir al huerto de los olivos como los demás. Al final, empujados también por lo que hacían todos, no supieron o no quisieron echarse atrás y crucificaron al Señor, ¿no? Fijaros qué duro, ¿no? Pues otros que a lo mejor con la malísima intención, no la tenían tan mala, pero empezaron dando voces y acabaron pues crucificando al Señor. Bueno, pues por eso tenemos que caer muy en la cuenta y actualizar continuamente pues este aspecto por la importancia que tiene, ¿no? Es lo suficientemente importante que los pecados, por chicos que sean, ponen a Jesús en la cruz. Por eso no debemos justificar los pecados personales nuestros, ¿no? Y a veces tendemos a justificarlos, ¿no? Condenamos a los demás y quizás justificamos los nuestros, ¿no? A veces cuando criticamos, pues solemos decir, bueno, pues yo no critico, eso está muy feo, ¿no? Yo, hombre, analizo la realidad, hablo de otros, pues haciendo ver y tal. Bueno, pues eso es una crítica, ¿no? Entonces yo le justifico, ¿no? La ira o el mal genio, ¿no? Yo tengo ese carácter, es mi carácter y, bueno, pues pero es un pecado también, ¿no? Robar, ¿no? Pues a veces uno dice, caramba, es algo circunstancial, que no es que sea todos los días y tal, y me he quedado con algo, o no he declarado algo, o no. Bueno, la pereza, pues igual, tengo que descansar, ¿no? Y a lo mejor pues también pues dejo de atender las cosas de Dios y las cosas del prójimo, ¿no? La envidia, bueno, pues sin querer me está pasando, en fin, justificamos la mentira, la mediocridad, todas esas cosas que sabemos que a lo mejor no son lo suficientemente grandes, pues vamos justificándolas y vamos acabando en pecados de verdad, ¿no? De aquellos que, como digo, llevaron a Jesús a la cruz.
tenemos que caer en la cuenta también, en esta meditación, qué situación se crea cuando pecamos, ¿no? Porque lo malo de pecar voluntariamente no es el hecho de haber pecado, sino la situación en la que nos quedamos después, ¿no? Y eso nos puede dar mucha luz para evitar los pecados, ¿no? Una persona, por ejemplo, que falta a misa un domingo, ¿no? Hay un mandamiento, ir misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y no va porque no quiere. O una persona que consiente un mal pensamiento o otro pecado cualquiera, ¿no? Pues es malo, es grave no ir a misa el domingo o tener malos pensamientos o cualquier otro hecho. Bueno, pero ya pasó, mañana es lunes y fue ayer, no fui a misa, pues ya está. No está, sino que lo malo es que hemos caído en una situación de pecadores. Aquello que sucedió, pues no nos deja igual que estamos, ¿no? Hemos caído en situación de pecadores. Por eso es la situación que se crea cuando pecamos, que no quedamos igual que antes. San Agustín, comentando a San Juan 12, pues dice, son como dos casos distintos, hombre y pecador. Lo que llamamos hombre es lo que Dios ha hecho. El pecador es lo que hacemos nosotros, ¿no? Destruimos lo que hace Dios y nos convertimos en un pecador, ¿no? En una persona, hijo de Dios, que se convierte en un pecador. Por eso es justo, dice San Agustín, aborrecer pues el pecado para volver a ser lo que Dios hizo y no lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros hemos caído en la situación de pecadores y entonces tenemos que dejar esa situación para volver a lo que hizo Dios, que es pues hijos suyos, almas pues llenos incluso de alegría y de satisfacción. En este aspecto podemos pensar cuánto nos parecemos al apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro pues amaba mucho a Jesús, le quería mucho, ¿eh? Y bueno, pues fue capaz de negarle, ¿no? Bueno, pues como digo, nos podemos parecer mucho a él, vernos identificados con él, porque queremos mucho al Señor. Pero en algún momento también le negamos. Y nos parecemos mucho a Pedro porque enseguida vuelve y a llorar, ¿no? Y nos pasa a nosotros también. Pero hay que evitarlo, hay que evitarlo. ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué sale ese mal de mí que no quiero, como diría también San Pablo, ¿no? Bueno, pues es muy claro a veces, ¿no? Por poner el ejemplo de Pedro, que le quería mucho al Señor y que le negó y que lloró y volvió enseguida, como digo, nos podemos ver nosotros también en esta situación. La consecuencia es que que Pedro le seguía de lejos a Jesús. Cuando se le sigue de lejos, se le acaba negando, ¿no? Porque nos aturden otras cosas, porque no estamos ya en ello solo, pendiente en ello, de varias maneras, ¿no? Voy dejando de rezar un poco más, con un poco menos me arreglo, ¿no? Voy alargando también la confesión, voy relativizando también mi carácter, que a veces es desagradable, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, no pasa nada, aunque tengan que sufrir las personas que están cerca de mí, ¿no? No quiero reconocer tampoco, pues a veces que tengo obligación de hacer apostolado, de ir pues hablando y dando a conocer al Señor, pues lo voy dejando, lo hacen otros, ¿no? Desde lejos, si os dais cuenta, ¿no? Vamos siguiendo al Señor de lejos, ¿no? Esas pequeñas críticas pues tampoco son importantes, ¿no? Y bueno, pues desde lejos, y entonces, bueno, cada vez que cedemos un poco, nos alejamos un paso de Jesús. Eso es prepararse a negarle, ¿no? Al pecado. Bueno, pues es que es así la realidad, por eso nos parecemos tanto a Pedro, ¿no? Nos parecemos tanto que, como digo, porque le queremos mucho al Señor, porque a veces le negamos y porque enseguida volvemos, es verdad, a llorar el pecado que le hemos ofendido, pero hay que ir a la raíz, que es que Pedro le seguía de lejos. Y yo cuando voy apartándome un poco del Señor, aunque sea poco, me voy apartando de la oración, me voy apartando de la caridad, me voy apartando de
del apostolado, un poco, aunque sea poco, cada paso que doy para atrás me alejo un poco más de Jesús, ¿no? Las consecuencias son tremendas, ¿no? Las consecuencias son tremendas porque llega enseguida la negación, ¿no? Por eso diría Santa Teresa, a quien se guarde de ofender al Señor y ha entrado en religión, habla en relación a las monjas, le parezca que todo lo tiene hecho, que no se engañe, que hay unos gusanos que no se dan a entender hasta que, como el que royó la hiedra de Jonás, nos ha roído las virtudes, con un amor propio, una propia estimación, un juzgar a los prójimos, aunque sea en poca cosa, una falta de caridad con ellos, no queriéndolos como a nosotros mismos, aunque sea en poca cosa, dice, ¿no? Pues fijaros, esto, si nos apartamos un poco, por poco que sea, acabamos negándole, ¿no? Bueno, pues ese es el caso de Pedro y ese es el caso nuestro, ¿no? Que cualquiera de nosotros, pues somos capaces de, si nos apartamos de él, negarle. En el caso de Pedro fueron caídas muy torpes, ¿no? Fueron caídas muy torpes porque nadie le obligó, nadie le puso una espada al pecho o una pistola al pecho, diríamos hoy, ¿no? Sino que, bueno, pues él mismo se asustó y tal, y fue capaz de negarle. Y nos puede pasar a nosotros, nadie nos obliga, ¿no? Y a veces pues somos capaces de, depende con quién estemos, hablar de una manera o de otra, ¿no? Y eso deja mucho que desear. Pero fijaros algo en Pedro que nos podemos parecer a él también, que esas caídas pues fueron inmediatamente después de comulgar, porque acababa de suceder la última cena, ¿no? No solo que había sido hecho sacerdote, que Jesús les hizo sacerdotes allí a los apóstoles, ¿no? Sino que acababa de comulgar. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Habiendo acabado de comulgar, habiendo estado con Él tan cerca, habiéndole hospedado en nosotros, pues una caída, ¿no? Por eso, porque quizás, pues evidentemente, lo tenemos que reconocer, nos apartamos un poco de Él, ¿no? Nos apartamos. Bueno, pues esto es bueno recordarlo en esta meditación de los pecados, de repetición de los pecados, ¿no? Que a veces la causa de nuestro pecado es esta, ¿no? Es quizás apartarnos un poco del Señor, ¿no? Lo malo, como he dicho, no es ya el pecado que sucedió, sino que hemos caído en situación de pecadores, ¿no? Y más malo todavía es que podemos ir a peor, porque unos pecados nos llevan a otros, ¿no? Unos pecados nos van llevando a otros. Y así aquellas personas que conocemos, que viven apartadas por completo, pecados ya de toda clase, pues les ha ido llevando unos a otros, ¿no? Por eso lo debemos cuidar mucho. Debemos cuidar mucho estos aspectos porque tienen su importancia y suelen ser graves. Fijaros que el pecado en nosotros lo que hace es esterilizar la obra de la redención, ¿no? Es decir, con palabras más sencillas, la vida interior no prospera. Vamos tirando, es verdad. Hoy rezo más, mañana menos, hoy evito una falta, mañana cometo dos. Luego el pecado, aquel que yo no cuido evitar, aunque no sea grave, ¿no? Pues hace que la vida interior no prospere. Las gracias pues no produzcan frutos, ¿no? Lo que decía en la meditación anterior, ¿no? Hay que quitar esos obstáculos, ¿no? Hay que quitarlos porque pues esto sin duda hace que mi vida interior no prospere, que vaya pues a temporadas, ¿no? Como la salud a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues los santos se lo tomaron en serio, ¿no? Esa grande y muy determinada determinación que decía Santa Teresa, ¿no? De no parar hasta llegar, ¿no? Hemos de pensar que esto le causa pena al Señor, ¿no? Que nosotros, sus hijos, bautizados, de práctica religiosa, o sacerdotes o religiosos o seglares comprometidos, pues el pecado esteriliza en nosotros esa vida interior, ¿no? No prospera, no prospera. Pero además nos daña a nosotros mismos, ¿no? Nos daña a nosotros mismos porque si uno cae en la cuenta y dice, ya no soy un buen hijo, antes quizás era mejor hijo y ahora pues me he ido distanciando un poco de mis padres, por lo que sea, pues no soy tan buen hijo. Pues con Dios igual, ¿no? No soy tan buen hijo. Deberíamos sentirnos orgullosos y presumir en el buen sentido de ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues cuando me voy apartando de Él, pues me daña a mí personalmente, ¿no? El ejemplo de los sarmientos, ¿no? Cuando se arranca un sarmiento,
pues se seca, pero también le duele, ¿no? Ese sarmiento que deja de recibir pues esa savia, ¿no? Y muchas veces se cae, bueno, pues en el remordimiento, en una situación de vida difícil, ¿no? Por eso, quizás la pérdida de salud, de riqueza, de honor, de todo eso, pues a veces la valoramos un poco más que la pérdida de la relación con Dios, ¿no? Y afecta personalmente, ¿no? Porque dejamos de ser felices como antes, dejamos de ver con la misma claridad que antes, nos vamos relajando en las costumbres y nos vamos haciendo como todos los demás, ¿no? Muchas veces se debilita el carácter y la perversión pues llega enseguida, ¿no? Y acaba la muerte en una persona y acaba la muerte en la vida espiritual, ¿no? Por eso pues es muy importante que ralentiza de alguna manera nuestra vida interior, nuestra vida espiritual y nos perjudica a nosotros. Pero más todavía, también repercute sobre la comunidad, ¿no? En mi familia, si yo dejo de ser un buen hijo de Dios, también va a repercutir en mi familia y entre mis amigos y en mi trabajo. Y si uno es religiosa o religioso en su convento o en la comunidad religiosa, en el grupo apostólico en el que pueda vivir, la comunidad de vecinos, todo, ¿no? Acaba repercutiendo también en la comunidad. El pecado es causa de muchas divisiones y ya no solo esa ruptura interior en mí, sino, pues bueno, que enfermo a los que están cerca de mí, ¿no? No solo esteriliza en mí la vida interior, sino que perjudica a los demás. Quizás antes yo les daba ejemplo y ahora les escandalizo, ¿no? Bueno, pues esos son pecados, ¿no? Y eso pues tiene mucha importancia en la vida espiritual, ¿no? Por eso, algún detalle más con relación a los pecados en esta meditación de la repetición, pues nos puede servir, ¿no? Todas estas cosas, si yo me voy apartando del Señor, voy dando pasos por atrás. Me va a perjudicar a mí y va a perjudicar también a las personas que viven cerca de mí. Si no quiero valorar esto, pues ya está, cada uno hace lo que quiere en la vida, ¿no? Pero como cristiano tengo obligación de ser un ejemplo para los demás, ¿no? Y es verdad, también lo decía en la meditación anterior, hay pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Pero cuando uno se va distanciando, acaba llegando de menos a más. Esa es la lógica, diríamos, de todo ello, ¿no? Por eso, pues, en nuestra vida tenemos que tomar muy en cuenta este aspecto. Hay otro aspecto que tenemos que añadir también, que es que no solo hay que evitar el pecado, que es muy importante, ¿no? Decir, basta, rompo con esta tendencia y empiezo de otra manera, ¿no? Sino también el afecto hacia el pecado, porque esto a veces sucede, ¿no? Caminar en pecado es un asunto muy serio, ¿no? Pero seguir apegado a aquel pecado que dejé, pensando en él, pues entonces me acaba de alguna manera estar en las posibilidades, ¿no? Retrasa ese progreso espiritual, porque lo vemos en la escritura, los israelitas dejaron Egipto, pero seguían pensando en aquellas cebollas de Egipto y tal. Hay un ejemplo simpático de San Francisco de Sales que habla de a un enfermo que le prohíben comer una fruta indigesta, ¿no? Bueno, pues no la come, pues se la han prohibido y le sienta mal, pero está todo el día con pena. Qué pena no poder comer esa fruta, ¿no? Qué pena, ¿no? No poder, pues, volver a disfrutar de lo que era esa fruta, ¿no? Y bueno, pues de semejante forma, dice San Francisco de Sales, estos débiles y cobardes penitentes acaban volviendo a la fruta, ¿no? Acaban volviendo porque si es una obsesión de que ya no puedo comer esa fruta, aunque coma otras, ¿no? Bueno, pues a regañadientes he dejado ese pecado, ¿no? Le he dejado y puedo volver a él con mucha facilidad, ¿no? Porque sigue habiendo en mí, pues, un afecto hacia ese pecado. Quizás lo dejo, en efecto le dejo, pero el afecto sigue y entonces, bueno, él pone el ejemplo este bonito de la fruta, pues cualquier pecado, ¿no? Una crítica, una tendencia, un mal pensamiento, un deseo de infidelidad, cualquier cosa, ¿no? No lo llevo a cabo, pero estoy apegado a ello, sigo dándolo vueltas y pensando en ello, y eso hace de la vida espiritual algo agotador, ¿no?
algo agotador porque yo sigo apegado a aquello que he dejado. Entonces, pues muchas almas dejan la vida espiritual porque vuelven a aquello que dejaron, ¿no? Por eso necesitamos que crezca en nosotros el odio al pecado. Es decir, no lo quiero, por chico que sea, Dios me libre, dice Santa Teresa. Es decir, a ese afecto al pecado que había habido en mí, ¿no? Esto si no se procura, pues se apodera de nosotros, ¿no? Suele ser un peligro que acaba haciéndonos recaer, ¿no? En la fruta, como dice San Francisco de Sales, en cualquier tendencia, en cualquier pecado. Por eso en ejercicios pues debemos provocar nuestro arrepentimiento, ¿no? Debemos provocarlo, aquello que nos lleva a caer, ya no solo el pecado como tal, sino las causas, lo que me lleva a caer, ¿no? Puede ser personas, pueden ser lugares, pueden ser imágenes, pues he de romper con ello, ¿no? Porque si no, pues acabamos volviendo a aquello de lo que tengo afecto, ¿no? Pedro se arrepiente y llora de aquello, ¿no? Y dice el Evangelio que salió fuera enseguida, ¿no? Esa es la actitud. Cuando me doy cuenta, cuando me arrepiento, salir fuera, no seguir ahí dándole vueltas. Me hubiera vuelto a recaer muchas más veces, ¿no? Luego salir fuera, marcharse de aquella trato con aquella persona, de aquel lugar. Bueno, pues en nuestra vida espiritual lo mismo, salir fuera enseguida, ¿no? Esa es la actitud quizás pues más la que nos va a mantener en el estado de gracia, incluso avanzando en la vida espiritual. De no ser así, repito, lo esteriliza, el estar a distancia del Señor acaba pues dejándole por completo. Por eso, pues en esta meditación, en esta repetición de los pecados, pensemos, ¿no? Puesto que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo Jesús, y nos está mirando, pues nos está mirando ahora, ¿no? En los ejercicios, ¿no? Y si algo ha tocado nuestro corazón de estas pocas ideas, ¿no? Y ha despertado en nosotros esos deseos de darnos por completo a Él, pues entonces es el momento de decirle de una vez, Señor, quiero romper no solo con esos pecados, sino con esa tendencia, ¿no? Con ese afecto al pecado, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve caer en esto? Pues esta persona o esta circunstancia o este lugar, pues he de romper con ello, ¿no? Sea lo que sea que nos pide el querer, que nos lo pida el Señor, pues ha de ser en nosotros un querer dárselo, ¿no? Y le pidamos que nos dé un verdadero dolor por nuestros pecados, ¿no? No habrá gracia mayor en los ejercicios, no habría gracia, diríamos, si no hay dolor por los pecados, porque ¿qué otra gracia va a haber más grande que el dolernos los pecados y el hacer propósito firme de no volver a pecar, ¿no? Y de desechar de nosotros, pues ese afecto, ¿no? Pues esa mirada que le hizo a Pedro que llegara a esa situación, que lo dejara y llorara, la podemos experimentar nosotros, porque el Señor nos está mirando, ¿no? Y podríamos y deberíamos forzar y experimentar en nosotros también pues ese mismo deseo, ¿no? Eso nos tiene que servir para que de verdad le queramos un poco más al Señor, ¿no? Cuando a alguien que se le quiere tanto en algún momento se le trató mal, uno procura luego recuperar aquello, ¿no? Mostrárselo con un afecto especial, ¿no? Pues bueno, con el Señor de una manera muy concreta, ¿no? Puesto que con otras personas a lo mejor nos ha pasado, ¿no? No nos dio tiempo ya de mostrarle aquello que no le hicimos bien, querérselo demostrar, se nos murieron y ya está. Pero el Señor resucitó, está de nuevo entre nosotros, por eso tenemos la oportunidad de que aquello que en nosotros no le agradó, que fue pecado o afecto al pecado, o apartarnos de él o distanciarnos un poco, se lo demostremos porque sí que está entre nosotros. Él ha resucitado y está entre nosotros y eso pues hace que tengamos esa posibilidad, ¿no? Que a lo mejor en otros casos, como digo, ya se nos murieron, ya no lo podemos hacer, ¿no? Por eso pues es muy saludable espiritualmente, diríamos, ¿no? Aquello que
todavía me duele, todavía no he arreglado bien con el Señor, pues en esta cuaresma, en estos ejercicios espirituales, pues se lo pidamos a la Virgen, ¿no? A ella le decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y como tú le querías a Jesús, pues que le queramos nosotros. Y ya que tú no le ofendiste, que a mí me duela el haberle ofendido, para que de verdad pues quieras salir de verdad de aquel, ya no solo pecado, sino del afecto, aquel pecado, ¿no? Que pueda seguir ofendiendo a tu hijo, a quien tanto amamos y queremos, ¿no? Sobre todas las cosas. Termina San Ignacio también, pues en este coloquio, ¿no? Coloquio tercero, pidiendo al Padre para que el mismo Señor eterno nos lo conceda, ¿no? Y decir después el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.